Bienvenidos. Hoy tenemos algo un poco distinto sobre la mesa. Sí, es un material fascinante. Totalmente. Es la transcripción de una clase universitaria. Pero no cualquiera. Es la primera clase de Derecho Penal en una facultad de Guatemala. El primer encuentro con la materia. Exacto. Y antes de que alguien piense que esto va a ser una lectura de leyes, les aseguro que es todo lo contrario. Nos da una ventana a la primera pregunta que se le hace a alguien que va a decidir sobre la libertad de otros. La misión de nuestro análisis hoy es meternos en el dilema fundamental que plantea esta clase desde el minuto 1. Que no es poca cosa. Para nada. No se trata de memorizar qué es un robo o un homicidio. La pregunta es mucho más profunda. Si eres juez, ¿sigues la ley al pie de la letra aunque te parezca injusta o buscas hacer justicia? Parece una pregunta sencilla, pero es un campo minado. Totalmente. Es que esa es la trampa. La clase, que le imparte el profesor Ronnie López Contreras, no busca dar respuestas fáciles. Busca todo lo contrario. Busca complicar las cosas. Exacto. Complicar las respuestas fáciles. Y lo hace con ejemplos, con dilemas, que te obligan a cuestionarlo todo. No es una clase para aprender leyes. Es una clase para aprender a pensar como un jurista. Que es algo muy, muy diferente. Muy diferente. De acuerdo. Empecemos a desarmar esto. Lo primero que hace la clase es poner orden, ¿no? Como si dibujara un mapa del derecho penal. Lo divide en dos grandes territorios. Sí, es lo primero. La base de todo. ¿Cómo funciona esa división? Pues mira, por un lado está la parte general. Ese es lo que se estudia en este primer curso, Derecho Penal 1. Ok. Pensemos en ella como la gramática del idioma. No son las historias, sino las reglas que te permiten contar cualquier historia. Me gusta esa analogía. Ahí están los principios, los conceptos, las herramientas. Y lo más importante es algo que llaman teoría jurídica del delito. Suena complejo. Lo es, pero en esencia es un método, casi científico para analizar una conducta y determinar si es o no un delito, paso a paso. O sea, es el sistema operativo. No es el programa específico, sino lo que permite que todos los programas corran. Esa es una excelente forma de verlo, ¿sí? Y el otro lado del mapa. El otro lado es la parte especial. Eso ya se ve en los cursos que siguen. Derecho Penal 2 y 3 mencionan. Eso es. Y si la parte general es la gramática, la parte especial es el diccionario. El catálogo. El catálogo completo de delitos, uno por uno. El homicidio, el femicidio, el lavado de dinero, la estafa, todo. Ahí es donde la clase se pone muy insistente con el lenguaje. En lugar de decir crimen o delito, así en general, se usa el término tipo penal. Sí, es fundamental. Para alguien de afuera, suenan a lo mismo. ¿Realmente es tan importante esa precisión? ¿Qué pasa si un abogado usa la palabra incorrecta en un juicio? Es que no es solo una cuestión de sonar elegante, es el núcleo de la defensa o de la acusación. Piénsalo como una receta de cocina. A ver. Un tipo penal es la receta exacta de un delito. No basta con decir cocinó algo malo. La ley te da los ingredientes y los pasos. Claro. Por ejemplo, para el robo. Tomó un bien mueble ajeno, ingrediente 1, sin el consentimiento del dueño, ingrediente 2, con ánimo de lucro, ingrediente 3. Y si falta uno de esos ingredientes. No tienes el plato completo, no tienes el delito de robo. Usar el término correcto demuestra que entiendes qué ingredientes tienes que probar o, si eres la defensa, refutar. Entendido. Y como menciona la clase, ese recetario es gigantesco. No es solo el Código Penal. En Guatemala hay casi 50 leyes más con sus propias recetas de delitos. Es un universo. Entendido. Es una precisión técnica que lo cambia todo. Pero una vez que se establece este mapa, el profesor lo dinamita con esa pregunta que mencionamos al principio. Uf, sí. El dilema de si un juez debe aplicar una ley que considera injusta o si debe optar por la justicia. Y ahí es donde la conversación se pone seria. El profesor sabe que el 99% de los estudiantes, por puro instinto, van a responder La justicia, por supuesto. claro, pero luego él los aterriza. Los baja a la realidad de la práctica profesional. ¿Y qué les dice? Les dice que muchos jueces, en el día a día, aplican la ley aunque les repugne. Y no por maldad, sino porque es el camino de menor resistencia. Es más fácil. Mucho más fácil. Seguir la letra de un artículo es mecánico. No tienes que justificar mucho. Pero espera un momento. ¿No es esa la base del Estado de Derecho?
que los jueces apliquen la ley como está escrita, nos guste o no. Claro. Si cada juez empieza a aplicar su propia idea subjetiva de justicia, no corremos el riesgo de caer en una anarquía, en la arbitrariedad total, donde la sentencia depende del humor del juez de turno. Esa es exactamente la tensión. Es el gran argumento a favor de la seguridad jurídica. Pero lo que la clase plantea es que el derecho no es solo el texto de la ley. Es más amplio. Mucho más. El derecho incluye la ley, pero también los principios constitucionales, los derechos humanos, la doctrina. Hacer justicia no es inventarse las reglas, es usar todo el arsenal de herramientas jurídicas para llegar a la solución más correcta. Aunque requiere un esfuerzo intelectual mucho mayor. Mucho mayor. La ley es una herramienta, no un oráculo. Un buen jurista sabe cuándo la herramienta no sirve para el trabajo que tiene enfrente. Y para que esto no se quede en una discusión filosófica, abstracta, la clase presenta unos casos que son un golpe a la mandíbula. Sí, son brutales. De todos los que se mencionan, el que más me impactó fue el del vendedor de la terminal. Es una pesadilla. Un hombre humilde, trabajando, y de la noche a la mañana, su vida puede quedar destruida por algo que ni siquiera sabía que existía. Es que está diseñado para ser muy claro. Imagina un hombre que vende granos básicos en un mercado, una terminal. ¿Sí? Compra sacos de harina, de frijol, de maíz, y los revende por libras para ganarse la vida. Un día, llega la policía antinarcóticos con perros. Y los perros señalan uno de sus sacos. Exacto, uno de sus sacos de harina. Lo abren, y efectivamente, en el fondo hay paquetes de cocaína. Uf. Y el caso hipotético establece como un hecho probado que el vendedor es completamente inocente. Él compró un saco sellado, no tenía forma de saber lo que había adentro. Pero la ley tiene este principio terrible que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Ahí está el problema. Un fiscal podría argumentar que él es responsable del contenido de su mercancía y acusarlo por tráfico de drogas. Y ahí está el choque de trenes. Totalmente. La ley, aplicada fríamente, podría enviarlo a la cárcel por décadas. La justicia, el sentido común, nos grita que es inocente. Es una locura. Y para que no parezca un caso aislado, la clase lanza más ejemplos. Como el del conductor de buena fe. Ese. Imagina que vas manejando por una carretera rural y un desconocido te pide un aventón. Algo común, ¿no? Sí, claro. Accedes. Unos kilómetros más adelante, un retén policial los detiene. Y resulta que tu pasajero acaba de cometer un asesinato y lleva el arma del crimen en su mochila. Y la ley de encubrimiento podría hacerte cómplice. ¿Es eso justo? Para nada. O el otro caso, el del comprador del coche. Alguien que con el esfuerzo de su vida saca un préstamo en el banco, compra un coche en un lote de autos usados. Con su factura, sus papeles, todo en regla. Todo en regla. Y 2 semanas después, lo para la policía y el sistema revela que el coche era robado. Y la ley sobre receptación de objetos robados podría procesarlo. Es evidente que el sistema legal tiene estos puntos ciegos donde la lógica y la justicia se rompen. Ese es el punto central. El profesor busca dejarles una marca a sus estudiantes desde el primer día. Una facultad de Derecho no puede ser una escuela de leyes que produce autómatas, que aplican fórmulas. Exacto. Tiene que ser una facultad que forme juristas capaces de ver el panorama completo, de entender el contexto humano detrás de cada expediente. Y este dilema de ley contra justicia no es el único lugar donde el sentido común choca con el derecho. Hay otros casos en la clase donde la pregunta ni siquiera es sobre justicia, sino sobre algo tan básico como determinar quién es el culpable. Sí. Por ejemplo, el caso del accidente de motocicleta. Es un verdadero rompecabezas. Es un escenario trágico y muy complejo. Un poche golpea a una motocicleta. El golpe no es grave, pero en la moto viajan un padre y su hijo pequeño. Y el niño no lleva casco. Ahí está el detalle. El niño no lleva casco. Cae, se golpea la cabeza y muere. La pregunta que se lanza a los estudiantes es, ¿quién causó la muerte? Claro. ¿Fue la acción del conductor del coche que provocó la colisión? ¿O fue la omisión del padre, que tenía el deber de proteger a su hijo poniéndole un casco? La respuesta no es nada obvia. Ahí se introduce un concepto que suena muy técnico, teoría de la imputación objetiva. ¿Qué busca exactamente? Busca precisamente resolver ese rompecabezas.
En una cadena de eventos, esta teoría intenta identificar cuál fue la acción o la omisión que creó un riesgo jurídicamente desaprobado y que finalmente se materializó en el resultado, O sea, no se trata de buscar al culpable físico. sino al responsable jurídico. En este caso, ambas partes contribuyeron al resultado, y un juez tendría que desentrañar cuál de esas contribuciones fue la decisiva para la muerte. La cosa se complica cada vez más. Y hay otro caso que también viene de la vida real, el del granjero y las naranjas. Sí, ese pone a prueba los límites de la defensa propia. Cuéntanos un poco. Este caso explora la legítima defensa. Un granjero que vive de su cosecha de naranjas está desesperado, ¿Por qué? porque un grupo de adolescentes entra constantemente a su propiedad a robarle la fruta. No es un juego para él, es su sustento. Una noche, lo sorprende de nuevo. Toma su rifle y les dispara. Mata a varios de ellos. Sí. La pregunta salta de inmediato. ¿Estaba defendiendo su propiedad, su medio de vida? ¿O fue una reacción desproporcionada? Claro, porque una cosa es defender tu vida y otra defender tus naranjas, por más importantes que sean. Ahí está el detalle. La clase explica que la legítima defensa no es un concepto único. Existe la legítima defensa ordinaria, que tiene requisitos muy estrictos. Como la proporcionalidad. Exacto, proporcionalidad entre el ataque y la defensa. Pero también existe la privilegiada, que se da bajo ciertas circunstancias como defender tu hogar de noche, donde la ley te da más margen. E incluso una putativa. Sí, que es cuando crees que te están atacando, pero es un error. El caso del granjero obliga a analizar si su acción encaja en alguna de estas recetas legales o si fue simplemente un homicidio. De todos los casos, creo que el más perturbador, el que te deja sin una respuesta clara, es el de los dos adolescentes. Ese es. Es un caso que el profesor menciona haber visto como magistrado, y es una situación que te deja sin palabras. A ver, Dos jóvenes, ambos menores de 14 años. Digamos un chico de 14 y una chica de 13. ok. Tienen una relación sentimental, completamente consensual. De esa relación nace un bebé. Ahora, la ley en Guatemala, según el artículo 173 que se cita, es categórica. ¿Qué dice? Dice que cualquier acto sexual con un menor de 14 años es por definición legal una violación. No admite prueba en contrario. Espera, ¿cómo? Entonces, ¿la ley dice que ambos se violaron mutuamente? Técnicamente, sí. La ley, aplicada de forma mecánica, llevaría al absurdo de que el chico cometió violación y la chica también. Es una locura. Es una situación que destroza el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley, porque es simplemente impensable que dos chicos de esa edad conozcan ese detalle del Código Penal. Es un ejemplo extremo de cómo una ley diseñada para proteger puede crear un laberinto legal y un drama humano sin salida. ¿Cómo sale un juez de algo así? Esa es la pregunta que queda flotando. Entonces, ¿cómo se supone que un estudiante de primer año empiece a navegar este mar de complejidades y absurdos? La clase no los deja a la deriva, ¿verdad? ¿Les da un contexto histórico? No, claro. Les muestra de dónde venimos para entender por qué estas garantías son tan importantes. Se habla del derecho penal oscurantista. ¿A qué se refiere? Se refiere a la época de la Santa Inquisición, por allá por el 1600. La justicia de esa época era aterradora en su simpleza. ¿En qué sentido? Si alguien te acusaba de herejía, por ejemplo, te llevaban ante un tribunal y tenías dos opciones. Opción A, confiesas. En ese caso, te matan. Ok. No confiesas. En ese caso, te torturan hasta que confieses y luego te matan. ¿No había escapatoria? El sistema estaba diseñado para condenar, no para averiguar la verdad. Exacto. No existía la presunción de inocencia, ni el derecho a la defensa, ni nada que se le parezca. Y es justo en contraposición a esa barbarie que la clase introduce a una figura monumental. César Beccaria. Se les pide leer su libro de 1764, Tratado de los Delitos y de las Penas. Es increíble pensar que un libro escrito hace más de 250 años siga siendo tan relevante. Es que es el acta de nacimiento del derecho penal moderno. Beccaria, en pleno siglo XVIII, ya estaba argumentando a favor de principios que hoy son la base de nuestras constituciones. ¿Como el principio de legalidad? El principio de legalidad. Que nadie puede ser castigado si su conducta no estaba prohibida por una ley previa. La proporcionalidad de las penas. Que el castigo sea acorde al daño. Justo. El principio de culpabilidad. Que la pena es personal. Y, por supuesto, la presunción de inocencia. Son ideas que damos por sentadas, pero que tuvieron que ser defendidas a capa y espada. Así que la clase les da el mapa,
Les muestra los problemas, les da el contexto histórico y finalmente les deja tarea. Sí, una especie de kit de supervivencia para empezar. Son 4 lecturas. ¿Cuáles son? Primero, el libro del propio profesor, que es la guía del curso. Segundo, la obra de Beccaria, que es el fundamento filosófico. La base. Tercero, algo muy interesante, leer los primeros 30 artículos de la Constitución de Guatemala. El profesor los describe como puro derecho penal. Porque ahí están todas las garantías y derechos del acusado. Todas. Y la cuarta lectura. ¿Cuál es? La cuarta es un clásico mundial, un caso hipotético de la Universidad de Harvard que se estudia en casi todas las facultades de Derecho del planeta. El caso de los exploradores de cavernas. Ese mismo. Es el examen final para todas estas ideas. Al final de este recorrido, el mensaje es abrumador. Estudiar derecho penal no es aprenderse un catálogo de maldades y castigos. Para nada. Es un entrenamiento brutal en lógica, en empatía, en filosofía. Es entender que detrás de cada ley hay una historia, y detrás de cada caso hay un ser humano cuya vida está en juego. Totalmente. La gran lección es que la justicia rara vez aparece con la aplicación ciega de una fórmula. Se construye integrando la ley con los principios, el contexto y un profundo sentido de humanidad. Es lo que diferencia a un mero aplicador de leyes de un verdadero jurista. Esa es la diferencia. Para cerrar, creo que vale la pena dejar en el aire la pregunta que plantea esa última lectura recomendada. El caso de los exploradores de cavernas. Sí. Es sobre un grupo de hombres atrapados bajo tierra. Para sobrevivir, enfrentando una muerte segura por hambre, toman la decisión racional pero terrible de sacrificar a uno de ellos para comérselo. Para que los demás puedan vivir hasta ser rescatados. Exacto. Y la pregunta que nos deja para reflexionar es esta. Si la supervivencia misma, el instinto más básico, exige romper la ley más sagrada de todas, la de no matar, ¿tiene la ley todavía la autoridad moral para juzgar ese acto como un crimen? Bien, para nuestro análisis de hoy tenemos el material de una clase de derecho penal. Y la verdad, presenta una idea que te obliga a repensar todo. Ajá. La tesis central es que el sistema de justicia penal no es solo crímenes y castigos. No. Es más bien como un sistema de 5 piezas interconectadas, un engranaje. Claro. Y si una de esas piezas se rompe, bueno, la máquina entera empieza a fallar. A fallar estrepitosamente. Exacto. Así que hoy, nuestra misión es, digamos, desarmar esa máquina. Entender cada una de sus 5 partes, cómo deberían funcionar juntas y por qué, según esta fuente, la realidad es que a menudo el sistema está fundamentalmente roto. Es una excelente manera de plantearlo, porque lo que hace este material es sacarnos de esa visión de túnel que solemos tener, ¿no? Totalmente. Nos obliga a ver el antes del delito y el después de la sentencia. Generalmente nos enfocamos solo en el juicio, o sea, en si alguien es culpable o inocente. Claro. Pero aquí en análisis es mucho más amplio y, por lo tanto, pues mucho más revelador sobre las fallas profundas del sistema, esas que normalmente no se ven. Perfecto. Pues entremos en materia. El ponente visualiza esto como un ciclo, un círculo de 5 subsistemas. Empecemos por el primero, que es la criminología. ¿Ok? Y tengo que admitir que mi primera reacción fue pensar en series de televisión, ¿sabes? Claro, la versión de Hollywood. Exacto. Perfiles psicológicos de asesinos. Pero lo que la fuente describe es algo mucho más complejo. Sí, para nada. En la realidad, la criminología es una ciencia social increíblemente amplia. Es interdisciplinaria. Ok. Utiliza herramientas de la psicología, sí, pero también de la sociología, la economía, la antropología, bueno, de lo que haga falta para responder 3 preguntas que son la base de todo. A ver. ¿Por qué ocurre un delito en un lugar y momento determinados? Segundo, ¿qué factores llevan a una persona a convertirse en delincuente? Ok. Y tercero, una que a menudo se olvida. ¿Por qué una persona se convierte en víctima? O sea, ¿existen patrones o vulnerabilidades? Wow, espera, entonces la criminología también usa la economía para entender un crimen. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? ¿Es un análisis de costo-beneficio del delincuente o se refiere más a la falta de oportunidades? Ambas cosas. Un análisis criminológico desde la economía puede estudiar, por ejemplo, si la falta de empleo formal en una región aumenta ciertos delitos. Claro. O puede analizar, como mencionas, si para ciertos grupos delinquir
se percibe como una actividad con un riesgo bajo y una ganancia alta. Tiene sentido. Sin este tipo de estudio, cualquier solución es básicamente un disparo en la oscuridad. Fíjate que la fuente da un ejemplo muy claro con la extorsión. No se pueden diseñar soluciones si no se hacen estudios criminológicos serios para entender de dónde surge, quiénes la cometen y sobre todo por qué sigue funcionando como negocio. Claro. Es que si no haces el diagnóstico, ¿cómo vas a recetar el tratamiento? Exacto. Es como un médico que te manda a cirugía solo porque tienes un dolor, sin haber hecho antes una radiografía o un análisis. El resultado puede ser un desastre. Precisamente. Y esa analogía del médico nos lleva directamente a la segunda pieza del engranaje, la política criminal. El plan de tratamiento. Exacto. Si la criminología es el diagnóstico, la política criminal es el plan de tratamiento que diseña el Estado, el doctor, en este caso. Es la estrategia general para combatir la criminalidad y, bueno, en un mundo ideal, debería estar basada al 100% en los hallazgos de la criminología. Ok, entonces el Estado, con ese diagnóstico en mano, ¿qué opciones tiene? Porque me imagino que la primera que se le ocurra a todo el mundo es más policía y más cárceles. Y ahí es donde la fuente introduce un principio fundamental, un aforismo en latín que es clave. El derecho penal debe ser la última ratio, el último recurso. El absoluto último recurso. Antes de llegar a crear un nuevo delito, el Estado tiene un arsenal de otras herramientas. Podría ser una política social. Como programas de empleo, por ejemplo. Sí, programas de empleo juvenil en zonas de alta incidencia. Podría ser una política administrativa, una económica. El derecho penal, el castigo, solo debería aparecer cuando todo lo demás ha fallado. Suena muy lógico en teoría, ¿pero realmente funciona así? La percepción es que la solución fácil, la que vende en política, es siempre la de mano dura. Y esa es exactamente la crítica que hace el material. Nos hemos acostumbrado a que la respuesta automática sea el populismo punitivo. Aumentemos las penas, construyamos más cárceles. Sí, son soluciones que suenan contundentes, pero que ignoran por completo el diagnóstico. Es tratar el síntoma, o sea, el delito, sin entender la enfermedad que lo causa. Entendido. Pero digamos que, después de analizarlo, el Estado decide que sí, que la última ratio es la respuesta. Ahí es donde entra la tercera rebanada de este pastel. El derecho penal como tal. Exacto. Una vez que la política criminal ha decidido usar esa herramienta, el derecho penal es el conjunto de normas concretas. Es el código penal que podemos abrir y leer. Las reglas del juego. Eso es. Ahí se define con precisión qué es un delito y cuál es la consecuencia, la pena asociada. Es la parte más conocida del sistema. Pero tener las reglas no es suficiente. Alguien tiene que aplicarlas. Supongo que eso nos lleva a la cuarta parte. Así es. Si el derecho penal es, digamos, el bisturí del cirujano, la cuarta parte, el derecho procesal penal, son las instrucciones de uso. Protocolo quirúrgico. El protocolo, exacto. Es el conjunto de pasos, reglas y garantías que la ley establece para poder aplicar una sanción. No se puede simplemente acusar a alguien y meterlo en la cárcel. Claro, hay un proceso. La fuente lo deja muy claro. Primero se debe seguir un proceso, con investigación, audiencias, pruebas, y solo si al final un juez dicta una sentencia condenatoria es que se puede aplicar el derecho penal. Hasta ahora el modelo tiene una lógica impecable. Diagnóstico, plan, herramienta y manual de instrucciones. Todo muy estructurado. Pero llegamos a la quinta y última pieza, que según la fuente es donde todo se desmorona. El derecho penitenciario. Sí, se le describe como el eslabón más débil, el cuarto trasero del sistema. Es la parte que la sociedad prefiere ignorar porque ahí están los que ya fueron condenados. Los desechos, como los llaman, tristemente. Sin embargo, su propósito teórico es crucial. La fuente cita la Constitución guatemalteca, que establece que el fin del sistema penitenciario es la reeducación y la reinserción social. La meta no es solo castigar, sino rehabilitar. Exacto. Rehabilitar. Es una palabra que se oye mucho, pero que se siente muy lejana a la realidad de las cárceles, ¿no? ¿Cómo se supone que se logra esa rehabilitación en la práctica? Pues fíjate que la fuente menciona una herramienta legal específica que en papel es muy poderosa. Es el artículo 47 del Código Penal guatemalteco sobre el trabajo penitenciario. ¿Ok? La idea es brillante.
La persona detenida debe trabajar y con el fruto de su trabajo debe cumplir 3 objetivos. Primero, pagar la pensión alimenticia de sus hijos, para que la familia no quede desamparada. Exacto. Segundo, cubrir sus propias deudas. Y tercero, y esto es fundamental, reparar el daño causado a la víctima. Un momento. Eso es increíble. Porque la víctima siempre parece ser la gran ausente en toda esta ecuación. Una vez que el delincuente es condenado, la víctima desaparece de la historia. Totalmente. Esta idea de que el trabajo del condenado sirva para reparar el daño le da un sentido completamente diferente a la pena. Le da un sentido de justicia restaurativa, no solo punitiva. De hecho, la fuente describe a la víctima como el ser más olvidado del sistema penal. Vaya. Por eso la teoría de este artículo es fantástica. El problema, y aquí la crítica es demoledora, es la práctica. La realidad que se describe es la de un sistema penitenciario sin control estatal. ¿A qué se refiere? A que en lugar de un programa de trabajo digno, lo que hay son redes de poder internas, donde los detenidos más poderosos explotan a los más débiles, enriqueciéndose ellos. El que trabaja apenas recibe para subsistir, su familia no ve un centavo. Y la víctima, me imagino, menos. Por supuesto, la víctima no recibe ni la más mínima reparación. Es desolador, porque convierte a la justicia en un círculo vicioso. El sistema que debería rehabilitar, en realidad, podría estar creando delincuentes más resentidos. Exacto. Y mientras tanto, la víctima sigue abandonada. Es el fracaso total de la última pieza. Y ese fracaso se conecta con el principio. Si la quinta pieza, la rehabilitación, no funciona, es casi seguro que la persona volverá a delinquir. Y eso nos demuestra que la primera pieza, la criminología, nunca se aplicó. El círculo se rompe por todos lados. Bien, creo que esa visión de las 5 piezas y sus fracturas queda muy clara. Ahora, el material también se detiene en algunos conceptos más específicos. El primero es la diferencia entre una pena y una medida de seguridad. Es una distinción fundamental. La pena, como la cárcel o una multa, se le impone a una persona que es considerada imputable. O sea que es responsable de sus actos. Correcto, que es capaz de comprender lo que hizo. En cambio, la medida de seguridad se aplica a alguien que comete un delito, pero que no es capaz de ser responsable, generalmente por una condición mental grave. ¿Y cuál es la diferencia en la práctica? Ambos terminan encerrados. El lugar y el propósito son distintos. El material da un ejemplo muy ilustrativo. Una persona cuerda manipula a otra con una enfermedad mental para que envenene a su abuela, para cobrar una herencia, por ejemplo. Imagínate. Legalmente, ambos cometieron el acto, pero al primero, al manipulador, se le impondría una pena de prisión. Es culpable. Ok. Al segundo, a la persona con la condición mental, se le aplicaría una medida de seguridad, que podría ser su internamiento en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. El objetivo no es el castigo. Entendido. Otro par de conceptos. Derecho penal objetivo y subjetivo. Suenan muy académicos, pero son bastante directos. El derecho penal objetivo es lo tangible, o sea, el conjunto de normas escritas en el código. Es el qué de la ley. Lo que podemos leer. Exacto. El derecho penal subjetivo es más abstracto. Es la potestad, la facultad que tiene el Estado para crear esas leyes y para castigar. En latín se le conoce como ius puniendi. El derecho a penar. El derecho a penar, y la fuente recalca algo crucial. Solo el Estado, y nadie más, tiene ese poder. Un momento, si el ius puniendi es el poder del Estado para castigar, significa que antes del Estado moderno no existía. ¿Cómo se manejaba? ¿Con venganza privada o algo así? Esa es una pregunta excelente, porque toca el corazón del asunto. Históricamente, sí, la resolución de conflictos a menudo caía en la venganza privada, el ojo por ojo. Lo que generaba más violencia, espirales de violencia interminables. La creación del Estado moderno implica que los ciudadanos le ceden el monopolio del castigo. Le decimos al Estado, tú te encargarás de impartir justicia. Y aquí es donde el material introduce la idea más importante para un ciudadano, que ese poder que le cedimos al Estado no es un cheque en blanco, no es ilimitado. Exacto. Ese es el pacto.
El Estado tiene límites clarísimos para ejercer su jus puniendi, y esos límites son nuestras garantías, nuestros derechos fundamentales. Principios que costaron siglos de evolución. Claro, vienen de pensadores de la Ilustración como Cesare Beccaria, que luchó contra la tortura, contra la arbitrariedad. De ahí surgen ideas como el principio de legalidad. Nadie puede ser castigado por algo que no estuviera expresamente prohibido por ley antes de que lo hiciera, o el principio de culpabilidad. Estas ideas son el muro de contención que nos protege. Entonces, para recapitular, empezamos con un modelo simple de 5 piezas y terminamos descubriendo un sistema complejo lleno de fracturas. ¿Sí? Lo que realmente nos dice la fuente es que el fracaso de nuestras cárceles no empieza en la cárcel. Empieza mucho antes, en el momento en que como sociedad decidimos no investigar a fondo por qué se cometen los delitos. El gran aprendizaje de este material es precisamente ese: que un sistema penal justo es infinitamente más complejo que solo tener leyes duras. Comienza con la humilde tarea de comprender las causas profundas del delito. Y debería terminar. Y debería terminar no con el simple encierro, sino con la rehabilitación real del infractor. Y sobre todo, con la reparación tangible para la víctima. Lo que estas fuentes exponen es la enorme brecha que existe entre esa teoría y nuestra cruda realidad. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar, que se deriva de esa discusión sobre el poder del Estado. La fuente termina diciendo que el jus puniendi, el poder para castigar, tiene límites. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es: si el Estado tiene el monopolio del castigo, ¿cuáles son exactamente todas esas barreras que nos protegen de un posible abuso de ese poder? ¿Y cuán sólidas son realmente en el día a día? Generalmente, cuando pensamos en derecho penal, la mente como que salta a dos palabras: crimen y castigo. Parece una ecuación súper simple. Alguien hace algo malo y bueno, el sistema lo castiga. Fin. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué hay realmente detrás de esa ecuación? O sea, ¿por qué castigamos? ¿Qué se supone que debe lograr el castigo en la sociedad? Para explorar esto, hoy tenemos un material de origen muy interesante. Es un extracto de una clase universitaria de Derecho. Y nuestra misión aquí va a ser desglosar la teoría, el modelo ideal de cómo debería funcionar el sistema penal, para luego contrastarlo con la cruda realidad de su aplicación. Exacto, y eso nos obliga a plantearnos las preguntas de fondo, ¿no? El objetivo final: ¿es simplemente la retribución, el ojo por ojo? ¿O es la prevención, evitar que suceda de nuevo? ¿O es algo mucho más complejo? Y claro, la pregunta del millón: ¿qué pasa cuando toda esa elegante teoría se estrella contra la realidad, que suele ser bastante desordenada y disfuncional? Bueno, pues vamos a desentrañar esto. La clase arranca con un concepto que es la piedra angular de todo: la tutela jurídica. Suena a frase de abogado súper técnica. Podemos bajar eso a tierra. El trabajo del derecho penal de proteger esos pilares. O sea, el objetivo no es el castigo por sí mismo, sino asegurarse de que la casa no se nos venga abajo. Entendido. Es como el guardián de las reglas de convivencia. Y para cumplir esa función, el material explica que las teorías modernas no se quedan solo en el castigo, sino que lo combinan con una idea más amplia: la prevención. Y al parecer, lo dividen en 3 etapas muy claras. Así es. Es lo que se conoce como una teoría ecléctica, que toma un poco de varias ideas. La primera fase es la que llaman prevención general negativa. Es básicamente el efecto que no se te ocurra. La idea es que la simple existencia de una ley en un código, con su amenaza de castigo, crea una especie de freno mental en toda la sociedad. Es esa vocecita en tu cabeza que te dice: mejor no hago esto porque sabes que hay consecuencias. Entiendo la lógica, pero me parece que este primer paso es quizás el más débil. La simple existencia de una ley en un código de cientos de páginas ¿realmente funciona como un freno psicológico? Mucha gente ni siquiera sabe qué dicen esas leyes. Es una objeción excelente, y vamos a volver a ella porque es justamente uno de los puntos débiles que se discuten en la propia clase. Pero en teoría, ese es el primer muro de contención: la advertencia general. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa cuando alguien ignora esa advertencia? Claro. Ahí es donde entra la segunda fase, la prevención general positiva. Ocurre en el momento en que se atrapa y se condena a quien cometió el delito.
Al aplicarle la pena, se envía un mensaje muy potente al resto de la comunidad. Ya no es una amenaza en un papel, es una demostración real. Ajá. Se busca reafirmar la confianza de la gente en que las reglas del juego se respetan. Ok. Esa idea de reforzar la credibilidad del sistema me llama mucho la atención. No es solo castigar a uno, es mandarle un mensaje a todos los demás. ¿La fuente da algún ejemplo para que se entienda mejor porque suena un poco abstracto? De hecho, el profesor en la clase usa uno muy gráfico, casi cinematográfico. Las ejecuciones públicas en las viejas películas de vaqueros. Claro. Ahí se ve perfecto. Reunir a todo el pueblo en la plaza no era solo por sadismo. Era marketing del sistema de justicia. Era un anuncio gigante diciendo, nuestras amenazas van en serio. Esto es lo que pasa si rompes las reglas en este pueblo. Exactamente. Es la confirmación de la norma. Y una vez que ese mensaje se ha enviado a la comunidad, el foco cambia. Entramos en la tercera y última fase, la prevención especial. Aquí, la cámara, digamos, se cierra. Ya no mira a la multitud, sino que se enfoca exclusivamente en la persona que fue condenada. El objetivo ya no es el ejemplo, es trabajar con ese individuo para su resocialización, su rehabilitación, para evitar que vuelva a delinquir. Es un ciclo completo. Entonces, si lo entiendo bien, es un viaje en 3 actos. Primero, una advertencia para todos. Ajá. Segundo, una demostración para todos. Sí. Y tercero, un tratamiento para uno. Suena muy estructurado. Casi demasiado. ¿Cómo se supone que se organiza todo esto en la práctica? Pues aquí es donde el material introduce a un teórico alemán, Klaus Roxin, que propone un modelo que él llama teoría dialéctica de la unión. Es un intento de conectar estas 3 fases de la prevención con la estructura misma del Estado. Espera un momento. ¿De verdad funciona así? ¿Asignar una fase a cada poder del Estado? Suena increíblemente ordenado, casi como un manual de instrucciones. Sí, es muy lógico. Demasiado bueno para ser verdad, diría yo. ¿Cómo lo desglosa Roxin? Roxin asigna una responsabilidad clara a cada uno de los 3 poderes. La primera fase, la de la advertencia, la prevención general negativa, le corresponde al poder legislativo. Son ellos los que crean las leyes, definen qué es un delito y cuál es la amenaza. De acuerdo. El legislativo escribe la etiqueta de advertencia. Entonces, si alguien ignora esa advertencia y comete el delito, ¿quién entra en acción? El Poder Judicial. Su tarea es la medición judicial de la pena. Se corresponde con la segunda fase, la prevención general positiva. Los jueces, los tribunales, son los que aplican la ley, dictan la sentencia y hacen que la amenaza se vuelva real. Son los que le demuestran a la sociedad que la etiqueta de advertencia no era una broma. Exacto. Y me imagino que para la etapa final, la de la rehabilitación, Le toca al Poder Ejecutivo, a través del sistema penitenciario, los programas de reinserción. Su misión es la ejecución de la pena, o sea, la prevención especial. la verdad es que sobre el papel suena impecable, casi como una maquinaria de relojería social donde cada engranaje cumple su función. Lo que me lleva a pensar que la fuente no se detuvo ahí. Una cosa es el plano y otra, el edificio. Y me imagino que en la discusión de esa clase, en algún momento alguien levantó la mano y dijo, «Un momento, profesor, eso que usted describe no es lo que yo veo en la calle». Y diste exactamente en el clavo. Esa es la transición que hace la clase, del modelo teórico perfecto al análisis de su funcionamiento en la realidad de Guatemala. Y la conclusión a la que llegan es demoledora. El sistema funciona a medias y tiene fallas estructurales en cada una de esas 3 etapas. Poder legislativo y su advertencia. ¿Dónde falla? El problema fundamental es el de la ley que nadie conoce. Y se dan ejemplos muy cotidianos. Personas que en Navidad compran una ramita de pinabete en la calle, a veces frente a un policía, sin tener la más remota idea de que están cometiendo un delito ambiental. Claro. O el ejemplo que también mencionan de la gente que compra películas piratas en la acera, o el desconocimiento casi total de la nueva ley de bienestar animal. Es decir, la advertencia se emitió, pero nadie recibió el memorándum. Es como enviar una alerta de emergencia a un teléfono que está apagado. Exactamente. ¿Cómo puede una ley funcionar como un freno mental si la población ni siquiera sabe que existe? La prevención general negativa se evapora.
El primer muro de contención ya tiene grietas enormes. Bien, pasemos al segundo engranaje. El Poder Judicial y su mensaje a la sociedad. ¿Qué pasa ahí? Si la primera fase falla por desconocimiento, esta falla por falta de credibilidad. En la clase se habla de un sistema de justicia extremadamente lento, con un rezago judicial gigantesco y una percepción muy extendida de que la justicia es selectiva. De que no se aplica igual para todos. Exacto. Y lo fascinante aquí es cómo eso dinamita por completo la prevención general positiva. Volvamos al ejemplo del vaquero. ¿Qué pasaría si la ejecución se pospusiera 10 años? ¿O si solo se ejecutara a los forasteros mientras que a los del pueblo se les deja ir? ¿El mensaje? Se distorsiona por completo. Claro. Pierde toda su fuerza. El efecto ejemplarizante se diluye. Si la justicia tarda una eternidad, o si parece que solo se aplica a ciertos grupos, el mensaje que recibe la sociedad no es de confianza, sino de cinismo. Y con esto llegamos a la tercera fase, la de la ejecución de la pena, la rehabilitación, que según el material se describe en la clase como la falla más grave y evidente de todas. Sí, porque aquí el sistema no solo falla, sino que a menudo consigue el efecto contrario. Se menciona que las cárceles, lejos de rehabilitar, funcionan como universidades del delito. Pero en la discusión se detienen en un detalle que es casi simbólico de todo el problema. Y en esa fase, que parece la más crucial para el futuro, la fuente debe señalar algún problema burocrático, falta de fondos, hacinamiento, algo así. Menciona todo eso, por supuesto, pero el profesor se detiene en un detalle administrativo, una práctica aparentemente menor que lo dice todo. La práctica de liberar a los reclusos al cumplir su condena a las 12 de la noche. Hervón, a medianoche. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, literalmente los dejas en la calle, a oscuras, sin transporte público, sin nadie esperándolos, a menudo sin dinero. Parece un sistema diseñado para que fallen en la primera hora de libertad. Es la antítesis absoluta de la resocialización. El sistema, que en teoría debía acompañar a la persona en su reinserción, en su último acto, lo que hace es arrojarla a la situación más vulnerable posible. Es un gesto que simbólicamente grita: ya no eres nuestro problema. Rompe por completo el ciclo que Roxin había diseñado. Con un sistema que puede fallar de formas tan espectaculares en cada etapa, me imagino que debe haber barreras de contención, ¿no? El Estado no puede tener un poder ilimitado para castigar, sobre todo cuando su maquinaria es tan defectuosa. No puede. Y ese es el siguiente gran tema que se aborda. El poder de castigar del Estado, el ius puniavi, no es absoluto. Está limitado por una serie de principios que actúan como garantías. Son los frenos de emergencia del sistema. La fuente menciona 8, como el de proporcionalidad o humanidad de las penas, pero se enfoca en el que es quizás el más fundamental de todos, el principio de legalidad. Que para la mayoría de nosotros suena a algo simple. Tiene que haber una ley, pero por lo que veo en el material es mucho más profundo. Mucho más. El principio de legalidad exige 3 candados de seguridad en cualquier ley penal. El primer requisito es que la ley debe ser una ley previa. Ok, previa significa que no pueden cambiar las reglas a mitad del partido para castigarte por algo que hiciste antes. Exacto. La ley tiene que existir antes de que cometas el acto. Nada de castigos retroactivos. Bien. El segundo requisito es que debe ser una ley escrita. Tiene que estar codificada, publicada, accesible. No existen delitos basados en la costumbre. Es decir, las reglas del juego tienen que estar publicadas donde todos las puedan ver, no guardadas en la cabeza del árbitro. Perfecta analogía. Y eso nos lleva al tercer requisito, que es clave. La ley debe ser ley taxativa. ¿Taxativa? Significa que debe ser clara, concreta y precisa. No puede ser vaga o ambigua. Por ejemplo, una ley no podría decir «se castigará a quien tenga mal comportamiento». ¿Qué es mal comportamiento? Claro, sería una puerta abierta para que cualquier autoridad persiga a quien le caiga mal. Justamente. La ley debe describir la conducta prohibida sin dejar lugar a interpretaciones antojadizas. Estos 3 pilares son el escudo del ciudadano. Entonces, repasando el viaje que hemos hecho, empezamos con esta idea casi noble del derecho penal como un sistema para proteger nuestra convivencia. Exploramos esa teoría tan elegante de las 3 fases, un ciclo perfecto que va desde la advertencia de una ley hasta la rehabilitación de una persona.
Pero luego, el análisis de la realidad nos mostró la inmensa fragilidad de cada una de esas etapas. Una ley que no se comunica es una advertencia que nadie oye. Una justicia lenta es un mensaje que llega tarde y mal. Y un sistema penitenciario que no resocializa es un ciclo roto. Los principios, como el de legalidad, no son un lujo teórico, son las barreras de contención absolutamente esenciales para mantener bajo control ese inmenso poder del Estado. La discusión de la clase, según la fuente, se enfoca principalmente en cómo el Estado falla en sus deberes en cada una de estas fases. Es una crítica institucional. Sin embargo, en esa misma discusión, un estudiante señaló algo que me dejó pensando. Dijo que parte del problema es una tendencia cultural a buscar siempre la forma de eludir la ley. Esa idea de que echa la ley, echa la trampa. O como se dijo en la clase, siempre le encontramos el camino. Y esto nos deja con una reflexión final. Cuando un sistema legal falla de manera tan estrepitosa, ¿qué parte de la responsabilidad es de la arquitectura del propio sistema? ¿Y qué parte es un reflejo de la cultura y la sociedad que ese sistema pretende gobernar?